un poco lenta. Ya, acá hay una imagen que no está de más. Ahí está, listo. Bien, vamos a ver entonces nosotros en esta primera sesión, como seguramente ustedes han estado viendo en sus demás cursos, lo que es la definición de la ciencia geográfica, ¿no? Es importante siempre partir por definir lo que es esta ciencia, ver su importancia. De repente a veces romper algún esquema que tengamos de la geografía tal cual nosotros lo hemos estudiado, ¿no? No sé si a todos les gusta el curso, no les gusta el curso. No sé cuántos de repente del aula es la primera vez que están por aquí. Está muy bajo el audio, me dice Víctor. Quiero saber si es para todos. ¿Me escuchan bien? ¿No me escuchan? Por favor, me confirman. Sí, está bien. Ya. Ok. Pensé que no se escuchaba por lo que me escriben en el chat. Ok, listo. Cualquier cosita, fuerte y claro, Nayumi, está bien. Cualquier cosita me escriben, por favor, en el chat, o si quieren participar aperturando el micro, igual me dicen, por favor. Acá se escuchan los aviones de vez en cuando, así que un poquito a lo lejos. Listo. Les decía entonces que vamos a comenzar definiendo lo que es la ciencia geográfica, ¿ya? Estos son los objetivos para esta sesión. Comprender qué es el espacio geográfico y su importancia en la organización territorial, y conocer los diferentes principios geográficos, diferenciarlos, sobre todo diferenciarlos porque lo que a veces se hace es colocar un texto, un caso concreto y poder definir qué principio geográfico, por ejemplo, está presente allí. ¿Ya? Entonces, esto de los principios geográficos, de repente no lo hemos visto los que han estado en el ciclo verano, pero sí, al menos habíamos señalado un poco lo que era la ciencia geográfica como tal, ¿no? Estos son los contenidos de esta semana. Vamos a ver una breve introducción, definición y objeto de estudio de la geografía, el concepto del espacio geográfico y también los principios geográficos, ¿ya? A manera de introducción, le han puesto acá esta pregunta que es, de hecho, básica, ¿no? ¿A qué se dedica la geografía? ¿No? ¿A qué se dedica la geografía? ¿Qué estudia la geografía? No sé si alguien ha pensado en ser geógrafo de carrera. De repente, no sé. Tienen una idea. Si se imaginan un geógrafo, por ejemplo, ¿qué se imaginan haciendo al geógrafo? ¿Qué hace el geógrafo? Estudia terreno, ¿ya? Ya, por ejemplo, imagínate que de repente tú digas, ese debe ser un geógrafo, difícil reconocerlo, ¿no? Tal vez. Ya, viendo mapas, me dicen por acá, viendo el terreno, midiendo por ahí, ¿no? Estudia el clima, las medidas del lugar. Miren qué interesante, muchas cosas podría ser un geógrafo, según lo que ustedes están escribiendo aquí en el chat. Yo me imagino, dice que va estudiando y viendo el territorio, así como el ecosistema, estudia las regiones, los terremotos, los sismos. Claro, miren, cuando uno recuerda todo lo que ha estudiado en el curso de geografía, ¿no? A lo largo de repente de lo que ha sido su educación básica, va a encontrar varios temas vinculados, ¿no? Supongo yo que lo que me han escrito en el chat corresponde a los temas que han visto dentro del curso de geografía, ¿no? De repente los sismos, de repente el territorio, los ecosistemas, de repente pues haciendo mapas, ¿no es cierto? Ya, justo, aquí hay otras preguntas que pueden de repente complementar, ¿no? Complementar esa propuesta. A ver, ¿la geografía se dedicará solo al estudio de los mapas o a la elaboración de los mapas? ¿Por qué está ladrando? Fíjate primero, fíjate por qué está ladrando. Disculpen que la mascota esté inquieta hoy día, no sé qué pasó. ¿Ya? ¿Se encargará de la elaboración de los mapas? ¿Se encargará de la elaboración de los mapas? Puede ser que sí, puede ser que no. Ajá, muy bien. Puede ser que no solo de eso, me dicen, ¿ya? Vamos a ver. ¿Se encargará entonces de, por ejemplo, conocer el universo y los planetas? ¿Se encargará de conocer planetas y el universo? Digamos que también este tema lo deben haber visto en la escuela, ¿no? El universo, los planetas, pero no es su campo de acción, ¿no? Hay otra ciencia que estaría encargada de conocer el universo y los planetas. ¿Se encargará del estudio del interior de nuestro planeta el geógrafo? ¿O la geografía en general? Ya.
Miren, si yo les pongo, les cambio la pregunta, ¿estos temas se estudian en el curso de geografía? Todos dirían que sí. Pero la pregunta era si la geografía se dedica exclusivamente a esos temas, ¿no es cierto? A esos temas, ¿ya? Por eso, lo que pasa es que la geografía tiene una particularidad. Justamente como es una ciencia que estudia en parte al hombre y en parte a la naturaleza, ¿no? Es una ciencia, por eso algunos dicen una ciencia puente que vincula ambos componentes, social y natural, ¿no? Va a suceder que para poder explicar mucho de esa interrelación, muy bien, María Fernanda nos habla del espacio geográfico ya, para poder entender ese espacio geográfico o esos dos grandes componentes, social y humano, la geografía va a recurrir a conocimientos de otras ciencias, ¿ya? Entonces, si yo dijera, por ejemplo, qué ciencia se encarga de la elaboración de los mapas? Esa es la cartografía. ¿Ya? ¿Qué ciencia se encarga de conocer el universo, los planetas? Esa sería la astronomía, por ejemplo. Astronomía, no astrología, ¿ya? La astronomía, muy bien, Daniela. Y si hablamos nosotros del interior del planeta, ¿no es cierto? Si hablamos del interior del planeta, entonces ese estudio del interior de nuestro planeta estaría a cargo de la geología o de la geofísica, que es otra ciencia que estaría vinculado, por ejemplo, al viaje, las ondas sísmicas, etcétera. ¿Ya? Entonces, no es que se dedique exclusivamente a alguno de estos temas, pero dentro de su campo de acción se va a vincular con estas temáticas y para ello va a recurrir a otras ciencias. Entonces, ¿qué ha pasado? Miren, que las ciencias en algún momento de la historia no estuvieron diferenciados como ahora. Y ustedes cuando seguramente estudiaron su curso de filosofía, ¿no? En el colegio incluso, o de repente si ya lo han estudiado aquí, por ejemplo, un filósofo es historiador, ¿no? Es de repente literato, sabía algo de astronomía, conocía de anatomía, ¿no? Es decir, el conocimiento no estaba separado como hoy lo tenemos en campos específicos de cada ciencia. Finalmente, el conocimiento, que era parte del proceso de comprender lo que ocurría en el mundo, en la naturaleza, se integraba. Y finalmente está integrado, ¿no? Lo que pasa es que esa realidad se separa en el contexto actual para poder conocer a profundidad cada aspecto, pero finalmente los procesos y los fenómenos están integrados. ¿Ya? Entonces la geografía no se dedica exclusivamente a cada uno de estos aspectos. En algún momento, digamos que estaban los conocimientos integrados. En algún momento la geografía se dedicó solo a estudiar la Tierra, en otro momento solo a elaborar mapas, ¿no? Pero hoy en día justo ese campo de estudio ha sido modificado, ¿no? Ha sido bien definido, vamos a llamarle así, ¿no? Ha sido bien definido. Entonces, si nosotros hablamos de la geografía como tal, ¿no? Vamos a encontrar nosotros que hay una diferenciación entre lo que sería la geografía antigua, ¿no? Entre lo que sería la geografía antigua y la geografía moderna, vamos a llamarle así. Justamente acá entra a tallar esto de la geografía tradicional o antigua, ¿no es cierto? La geografía tradicional o antigua, que va a dar orígenes al término, ¿no? Ustedes saben que si nosotros nos ceñimos un poco a la palabra geografía, la palabra geografía significa tratado o estudio de la Tierra, aunque lo que ha quedado bastante es descripción de la Tierra, ¿no es cierto? Descripción de la Tierra. Entonces, esa es justamente una de las grandes mochilas pesadas de la geografía, ¿no? De haber sido una buena etapa, estamos hablando del siglo I, Eratóstenes, Estrabón de Amasia, por ejemplo, del siglo I, él en su libro llamado La Nueva Geografía, lo que hacía era describir lugares. Lo que sí es cierto es que los geógrafos siempre son viajeros, y si alguno va a estudiar geografía, va a viajar mucho. Pero en de pandemia, esta situación está bien difícil, ¿no? Pero me refiero a que parte de la formación del geógrafo, del conocimiento de la geografía, vincula mucho con la experiencia directa con el espacio geográfico, ¿ya? Entonces, Estrabón, por ejemplo, era un viajero, conocía lugares, sus libros eran descripción de esos lugares que conocía. Eratóstenes, por ejemplo, también aparece por haber hecho cálculos de mediciones de la Tierra, por eso le decía, la geografía va a pasar por varias etapas.
pero va a tener un tiempo, digamos, bastante extenso en donde era solo descripción de la Tierra, ¿ya? Van a pasar, miren, ¿cuántos siglos? Estamos hablando de que la geografía se le considera como ciencia en el siglo XVIII, XIX. Estamos hablando de 17, 18 siglos de evolución, ¿no es cierto? Para poder llegar, para poder llegar a ser una, o sea, en lo que entraría acá con el enfoque de geografía moderna, durante toda esta etapa ha habido un largo proceso, ¿no es cierto? Justamente allí es donde encajaría lo que les decía, ¿no? Había una etapa de la geografía que era descriptiva, había una etapa de la geografía que era enumerativa, hubo otra etapa donde se dedicó a medir las dimensiones terrestres, ¿no? Otra etapa cartográfica, pero siempre toda ciencia, incluyendo la geografía, se va a ir desarrollando en función de las necesidades de la propia sociedad. O sea, la necesidad humana, ¿no? De poder conocer, de poder profundizar el desarrollo mismo de la sociedad, implicar que la ciencia se vaya desarrollando. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de geografía científica, ustedes lo van a ver en diferentes cursos, es decir, va a coincidir con este contexto, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? El avance de las ciencias va a estar muy vinculado al desarrollo de la industria. Y cuando se da el proceso de la revolución industrial, es donde se van a establecer la necesidad mayor de poder diferenciar mejor las ciencias. Ustedes van a ver en otros cursos, de repente en filosofía, en historia, que su salto como ciencia va a ser en este contexto, ¿no? Entonces, siempre es importante tener esa lectura, ¿no? Las ciencias y los conocimientos se desarrollan en función de las condiciones propias de las necesidades humanas. Es como otras áreas, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos antes a la medicina, pero hoy la medicina se ha especializado, ¿no? Hay especialistas en cada parte del cuerpo humano para poder conocer a profundidad mejor lo que acontece, el fenómeno, salvar vidas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Igual, por ejemplo, si uno habla del derecho, ¿no? Alguien de repente va a estudiar derecho. Hay derecho comercial, penal, civil, tributario, ahora derecho ambiental también ha surgido, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que esto es en función de las propias necesidades y también los requerimientos profesionales cambian en ese contexto, en ese transcurso de desarrollo. ¿Ya? Entonces, ha habido varias etapas antes de ser geografía moderna. No es que de frente da un salto de geografía antigua a moderna, eso hay que entenderlo, por eso le he puesto la flecha ahí. Han habido varias etapas de la geografía hasta que se considera como ciencia en el contexto del siglo XVIII-XIX y en donde aparecen justamente estos representantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros acá a Alexander Humboldt y a Carl Ritter como representantes de la geografía moderna. No son los únicos. Por ejemplo, está Vidal de la Blache, o de la Blache, que son francés, Jean Brunes, que es otro francés, Ratzel, que es otro alemán. Si se dan cuenta, los apellidos coinciden y los representantes van a coincidir con Alemania y Francia, que son, ustedes saben muy bien por historia, la cuna del desarrollo industrial europeo, ¿cierto? O sea, también el pensamiento se va desarrollando en esa correlación con las condiciones socioeconómicas. ¿Ya? El objeto entonces de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Parecía que hasta ahí, profesora, no me ha dicho nada, la geografía estudia el espacio geográfico, ¿no? Pero, ¿qué es el espacio geográfico? Eso es justamente lo que nosotros vamos a tener que ver y aclarar en esta sesión. Bueno, esta última idea que acaba de aparecer en la animación de la PPT es una ciencia puente entre lo social y lo natural, es lo que les decía al comienzo, ¿no? Como la geografía estudia en parte componente social y en parte componente natural, su campo de estudio le va a permitir vincular ambos aspectos. Y es por eso que la geografía se vincula tanto con ciencias también naturales como ciencias sociales. Es decir, en algún momento se va a vincular con la física, la química, la biología, ¿no es cierto? La geología, la climatología, pero también con la historia, con la economía, ¿no? Para poder explicar lo que acontece en lo que nosotros conocemos como el espacio geográfico.
¿Ya? Bueno, esa es una imagen de Humboldt, quien es considerado como el padre de la geografía moderna, ¿ya? O el más importante representante de la geografía moderna. Luego vamos a explicar por qué, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos a Humboldt. Bien, entonces, si nosotros vemos ahora, vamos a ver aquí esta otra imagen, ¿no? Bueno, es un GIF animado, no sé si se ve algo de la animación, sí se ve algo de la animación. ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, estamos viendo primero un poblado, luego una carretera, estamos viendo de repente zonas de cultivos. ¿Saben qué es el monocultivo? ¿Saben qué es el monocultivo? Ya. Si se dan cuenta, todas las plantas son igualitas, ¿no es cierto? Todas las plantas son igualitas. Claro, muy bien, Marcia, donde solo se cultiva un tipo de producto. Hoy en día la agricultura desarrollada a gran escala, sobre todo prioriza el monocultivo, ¿no? Solo tipo de cultivo en miles de hectáreas. Bueno, eso tiene sus problemáticas que no es el objeto de esta sesión, pero el GIF animado un poco que buscaba establecer justamente esto, ¿no? Que el espacio geográfico y la geografía como tal está estrechamente relacionada con la transformación de la superficie terrestre por la sociedad organizada. Un poco la idea que les decía, ¿no? La sociedad se organiza en función a sus necesidades y obviamente que eso implica también una transformación de la superficie. Sí, tienen razón. Justamente esos monocultivos son más dedicados hacia lo que es la exportación, ¿ya? Hacia lo que es la exportación. ¿Reconocen esta imagen? ¿Saben a qué zona se refiere? ¿Alguien la conoce? ¿La ha visto? Díganme. No hay problema si no la han visto. Parece Nazca, ya. A ver, le vamos a dar la lupita para mirarlo con más atención. Parece Nueva Zelanda, ya está. Bueno, así como está, es una maqueta, ¿no? Porque acá hay personas indicando, por ejemplo, pareciera ser un río, ¿no? Pero en realidad, esto existe, ¿no? O sea, ya no es solo una maqueta de lo que se iba a realizar. Sí, sí, tienes razón, Flor. Esas son islas, ¿ya? Esas son islas. Y si se dan cuenta, esas islas tienen forma o no tienen forma. ¿Tienen forma o no tienen forma esas islas? Claro, la foto que está acá es un proyecto, o sea, es una maqueta, así como los ingenieros, los arquitectos, ¿no? Hacen sus maquetas de lo que va a ser luego a futuro la construcción de un edificio, un centro comercial, etcétera. Esta que está acá, o sea, la imagen corresponde a una maqueta, si se dan cuenta, por las personas, ¿no? Que están señalando. Pero ya esto es una realidad. Son islas, ¿no? Son islas que se han construido ¿ya? En la zona de Emiratos Árabes Unidos, Dubái, ¿no? Dubái, si queremos ser más precisos. A ver, un ratito voy a dejar de compartir. Sí, las islas, por ejemplo, no tengo la cifra exacta, pero no sé cuántos millones de metros cúbicos de arena se han utilizado para poder generar esas islas, ¿no? Entonces, yo sé que de repente me he ido hasta Dubái para poderles dar el ejemplo. Hay ejemplos muy cercanos, hay ejemplos de la capacidad humana de transformación en donde nosotros miremos, ¿no? Pero me pareció un ejemplo interesante porque ayer, o no, hace algunas semanas leí las noticias de que están desapareciendo esas islas, ¿no? Y ahorita hay una demanda económica, una demanda que le hace la empresa turística a la empresa que construyó las islas, digámoslo así. Supongo yo que le había dado una garantía del tiempo en que se podían usar, pero resulta que el mar está retomando el espacio más rápido de lo que se había proyectado, ¿no? Esa es un poco la idea. No, no son islas naturales. Si se dan cuenta, ahorita voy a mostrarles, por eso quería, a ver, voy a ir al Google Maps, ¿ya? Voy a ir al Google Maps para un poco mostrarles. Estoy partiendo del Callao, sino que mi internet está un poquito fallando aquí. No sé qué ha pasado hoy día, está un poquito lento. Ya, voy a ir a la vista de satélite para un poco observar.
Sí, me están escribiendo por el chat. Ah, ya, listo. Le voy a activar su micrófono, ¿ya? De repente quieren participar. Ya si es que escucho que hay alguna interrupción, porque a veces se nos activa el micrófono sin querer, lo desconecto. A ver, me voy a alejar para poder ir virtualmente de viaje. Bueno, ya que no podemos viajar en lo presencial. Algún día me iré a Emiratos, me dicen, de repente algún día. Es carísimo, ¿no? O sea, es uno de los destinos más caros que hay. Bueno, aquí está África, aquí está Asia, esta es la península arábica, ¿no es cierto? El Golfo Pérsico, ¿ya? Y sí, bueno, yo me acerco, ahí está Emiratos Árabes Unidos. Y en Emiratos Árabes Unidos, si ustedes ven, todo es desierto acá, ¿ya? Lo que tiene bastante Emiratos Árabes Unidos y la península arábica es petróleo. Así que la economía se basa en el petróleo y obviamente también en lo que es el turismo. Entonces, ¿cómo aprovechar tanta arena, no? El desierto en sí tiene sus atractivos, pero lo que han hecho es transportar arena del desierto, por eso le digo, no sé cuántos millones de metros cúbicos, ya sería cuestión de que ustedes, de repente si les prendió el bichito del investigar, de leer, averiguar. Aquí está Dubái, ¿ya? Y me voy a ir acercando porque ahí están las islas, ¿no? Si se dan cuenta, esto es lo que yo les he mostrado en la maqueta, ¿ya? Esta isla se llama el mundo porque lo que ha querido representar acá son los continentes, ¿ah? Miren, es un mapa mundi, ¿no? Y las otras son las palmas, ¿no? O las islas de las palmeras, así se le llama. Me voy a acercar un poquito más porque no es solo una isla artificial para mirarla desde el espacio, ¿no? Y darse cuenta de que tiene forma de palmera, ¿ya? Sino que si nos acercamos, todo esto, miren, acá hay una carretera que une parte de la isla, todos son hoteles, ¿ya? Le voy a dar la mirada 3D a ver si se puede, vamos a ver, ¿ya? Ahí está. A veces el internet no se presta, pero miren, son zonas de playas, son zonas de hoteles, son zonas turísticas, ¿no? O sea, acá está el mar y el accionar de la ola directo, pero dentro de toda esta zona es como si fuera una especie de piscina, ¿no? Gigantesca, claro, ¿ya? La isla entera tiene una forma de palmera, pero no pierde conexión con la costa, ¿no? Y todo esto son zonas de residencias, carísimas, claro, ¿cuánto cobrarán por estar allí? ¿No? Y obviamente hoteles. Y ven acá ustedes, esa es una carretera que une desde la zona de la costa, acá, que es directamente ya con el mar, miren, hasta lo que es la parte ya de la costa de Dubái. Y así son las demás, ¿no? O sea, son islas artificiales. De todas maneras, claro, yo les decía que la naturaleza está hoy en día erosionando parte de las zonas. Justamente leía esas noticias de que hay una demanda económica por los servicios, porque la constructora, vamos a llamarle así, no sé cuántos millones de dólares le cobraba a la empresa que está a cargo de hacer el turismo. Es como si alquilara la isla, ¿no? Algo así. ¿Ya? Pero vean ustedes esa capacidad. Dubái tiene las construcciones más modernas que existen, ¿no? Allí están los edificios más altos del mundo también. Y cuando uno ve Dubái, pareciera, pues dice que son las construcciones del futuro, ¿no? En realidad es impresionante, ¿ya? Es económico y turístico. Obviamente que es económico, pero no es un aprovechamiento privado, ¿no? Es económico y turístico, pero no es que sea un ingreso directamente para el Estado, porque es una empresa privada, ¿no? Pero vean ustedes, como les decía, esa capacidad, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de espacios geográficos y de transformación humana, en realidad vamos a encontrar ejemplos en diferentes lugares. Quise tomar el ejemplo porque de repente, aparentemente, si uno ve no parecieran, pues, ¿no? No parecieran, a quienes de repente no conocen, no parecieran islas artificiales, pero lo son. Y las han creado, miren, con un diseño de hasta darle forma, ¿no? Forma, ¿ya? A las islas, ¿no? Forma a las islas.
¿Ya? Bueno, entonces, justamente íbamos a un poco definir lo que era el espacio geográfico. Recuerden que la idea es un poco ver, más allá de lo impresionante del ejemplo, que quedarnos con la idea que está en la parte izquierda, ¿no? Que la geografía está estrechamente relacionada con la transformación de la superficie terrestre, que esa transformación de la superficie terrestre la hace la sociedad organizada y que esta transformación también está en función de las necesidades. Ahora, que hoy en día haya un impacto también negativo en esta forma de interrelacionarnos, sí. Eso es parte de la problemática que más adelante nosotros vamos a poder también identificar en algunos temas, ¿no es cierto? Por ahora, reitero, nos estamos centrando en un poco definir qué cosa es el espacio geográfico, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, bueno, ya hemos dicho que el espacio geográfico es el estudio, o el objeto de estudio de la geografía, y el espacio geográfico es donde el hombre se relaciona con su medio, transformándolo constantemente. ¿Ya? Los usos pueden ser diversos, educativos, productivos, científicos, recreativos, comerciales. Si nos damos cuenta y regresamos a las islas, acá habrá un uso económico, comercial, turístico, recreativo también, ¿no es cierto? Recreativo, ¿ya? O sea, va a haber varios usos en el espacio geográfico que podríamos nosotros identificar. Y todo espacio geográfico está conformado tanto por elementos naturales como por elementos sociales. Esta es otra zona, no es Dubái. Y en cualquier espacio geográfico vamos a encontrar, por ejemplo, acá montañas, esta es una bahía también, ¿no? Elementos naturales, lagos, montañas, acantilados, cerros, desiertos. Y vamos a encontrar también elementos sociales, viviendas, Como si carreteras. fueran atracciones, profe. Discúlpame, Como si César. fueran, como si fueran atracciones, Ya, los elementos pero no naturales. necesite, o sea, sí es cierto, vamos a poder encontrar espacios de atracción turística, pero el espacio geográfico no solamente va a esa finalidad, ¿no? Sino, como le decía, puede tener varios fines. Por ejemplo, vi un poco el concepto de espacio geográfico que estamos señalando. ¿Usted o cada uno de ustedes reside en un espacio geográfico o no? Claro que sí. ¿Ya? Sí. Acá su compañera me pregunta si todo el mundo es un espacio geográfico. Sí, todo el mundo, pero los espacios geográficos no podríamos abarcar al mismo tiempo toda la Tierra, porque hay lugares de la Tierra donde no hay presencia humana, ¿no es cierto? La idea es, ¿Dónde, mijo? dime, César, ¿no? ¿Cómo en dónde? Ya, por ejemplo, si yo hablo de toda la Tierra, por eso es que yo ya no puedo decir que toda la Tierra es campo de la geografía. Porque toda la Tierra es el planeta completo, ¿no? O sea, yo no podría mirar, por ejemplo, justo voy a aprovechar, ya que podemos ver la Tierra acá, yo no puedo mirar a toda la Tierra y decir, ajá, este es el campo de estudio de la geografía. No, porque la Tierra como planeta abarca todo, la estructura interna, el fondo marino, ¿no es cierto? Y hay lugares de la Tierra donde no hay transformación humana todavía. Entonces, el espacio geográfico va a ser justo en donde haya actividad humana transformadora. Eso es, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde haya actividad humana transformadora. Entonces, yo les preguntaba, si usted mira por la ventana de donde se encuentra, porque de hecho acá en el aula tenemos estudiantes de diferentes partes del país, de diferentes distritos de Lima. Lo que vemos al mirar por la ventana, por la puerta o al salir fuera de nuestra casa, ¿es espacio geográfico o no? Sí. Claro que Sí. sí, es espacio geográfico. Vivimos, habitamos ese espacio geográfico. ¿Ya? Entonces, mira, la geografía es muy interesante porque donde miremos está presente. Si es que estamos nosotros hablando de la presencia humana y la acción transformadora del hombre, vamos a encontrar nosotros objetos de estudios geográficos en diferentes partes, ¿no? Solo que a veces no hemos mirado la geografía así. O sea, y ese es el detalle. Bueno, no solamente la geografía, sino también en las otras ciencias, ¿no? Pero la geografía es una ciencia bien aplicativa, bien práctica. Lo que pasa es que a veces no se le da la importancia que tiene en el conocimiento de ese espacio o la importancia que se tiene para poder conocer a profundidad ese espacio. ¿Ya? Entonces, aquí está justo este cuadrito. Dice, el conocimiento del espacio geográfico permite darle un uso adecuado
y evitar futuros problemas al hombre, ¿no? Desastres, falta de recursos, que es en parte lo que nosotros también estamos señalando. Sí, tiene que haber ambos componentes, la parte natural y la parte social para poder hablar de espacio geográfico, ¿ya? Los dos componentes. Ahora, ¿qué características tiene el espacio geográfico? Miren, no sé si reconocen esta foto, creo que sí, ¿no? ¿Conocen esta foto? Bueno, se ve media borrosa. Es la Costa Verde, sí, es la Costa Verde. Ya, bueno, no la ven muy clara, nos vamos al Google Maps, ¿ya? La ventaja de la virtualidad, hay que aprovecharla. Ustedes tienen una cartografía que sus padres, ¿no es cierto? Y yo, bueno, que debo tener la edad de repente de alguno de sus papás, no teníamos, ¿no? O sea, estudiar geografía o estudiar cartografía era tener esos mapas que había que desenrollar, pegar en la pared, ¿no? O en casa, si queríamos localizar algo, era buscar en las páginas amarillas, le contarán a sus papás, ¿no? Había que voltear, buscar ahí, ¿no? Hoy usted tiene su celular y ahí puede ubicar lugares. Y acá yo tengo el Google Maps y puedo ubicar lugares, ¿no? Ese es la ventaja de la cartografía digitalizada, así que hay que sacarle provecho. Ya, les decía entonces que nos vamos a ir a mirar un poco la zona pues de el circuito de playas, bueno, lo que nosotros llamamos la Costa Verde, ¿no? Todo esto es la Costa Verde. Ya, a ver, lo vamos a mirar desde la otra vista para poder ver un poco. Ya, entonces, eso es parte de Lima, en realidad, parte de Lima. Nos acercamos y podemos ver el acantilado, que es parte de la estructura que se ha formado, ¿no? En la zona costera. Y vemos lo demás, ¿no? Bueno, vemos el circuito de playas que se le llama, la carretera, que es la costanera. Vemos acá una serie de losas deportivas, ¿no? Incluso creo que durante los Juegos Panamericanos esto se generó más todavía. ¿Ya? Vemos acá áreas verdes, áreas de parqueo, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, de repente ustedes alguna vez se han ido al Arcomar, ¿no? ¿Ya? Es una zona comercial que aprovecha el acantilado también, ¿no? Que aprovecha las zonas del acantilado. Entonces, esta zona es una zona que, ahí está, ¿no? Se convierte en una zona, en un centro también comercial, ahí está el Arcomar, ¿no? Pero está construido tomando en cuenta lo que es un espacio natural, ¿ya? Ahora, un poco que la imagen de la PPT, nos muestra que lo que hoy vemos así, playas, ¿no? Zonas de estacionamiento, áreas verdes, etcétera, no era así, ni siquiera existía playa, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la Costa Verde, bueno, no dice cuándo, pero mucho tiempo atrás. Y las olas o el mar golpeaba directamente al acantilado. ¿Ya? Eso quiere decir que esto se ha ido generando. O sea, en realidad, la playa que vemos aquí y toda esta zona no es tan natural que digamos, ¿ah? Se ha ido rellenando. Y esto que ustedes ven acá, esta estructura que está a lo largo de varias zonas, si se dan cuenta, acá hay otro, por acá hay otro, ¿no es cierto? O sea, hay varios. Esto se ha construido para reducir el oleaje, una especie de rompeolas, ¿no? Porque justamente el acantilado recibe la erosión marina, o sea, el mar es quien ha ido construyendo el acantilado, vamos a llamarle así. Y entonces estas formas son para reducir el impacto de las olas, pero acá se ha ido rellenando con material para ganar espacio a esta zona, ¿no? Para ganar espacio, vamos a llamarle así, al mar propiamente y darle un aprovechamiento y una transformación. Es cierto, el espacio geográfico, Ramiro, sí se ha ido transformando durante mucho tiempo y se va a seguir transformando, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Pero en realidad todo Lima es el ejemplo más notable de la transformación del espacio geográfico por la acción humana. Ustedes saben que Lima no siempre ha sido de las dimensiones que tiene, ¿no? Siempre ha sido la ciudad más poblada del Perú, por ejemplo. Y en los años 20, Lima era como ahora es Huaral. O sea, vemos a la ciudad en la zona central, esta es la ciudad de Huaral, ¿no es cierto? La ciudad,
¿ya? Y todo lo demás eran chacras, ¿no? Esto que vemos de repente en Huaral era Lima para inicios del siglo XX. Hoy ya no vemos nada, ¿no? En Lima todo lo que vemos ahí es casas, es población, miren, todos son viviendas que han ido incrementándose y obviamente también poblando en las partes altas, ¿no? De los cerros, en la zona de los desiertos. Miren la población cómo se ha instalado y ha crecido, ¿no? O sea, Lima es un espacio geográfico muy transformado. Y en cada uno de nuestros distritos, de los lugares donde residimos, se va a dar también ese proceso, ¿no? Entonces, de repente, si usted tiene la facilidad de vivir en el distrito en el cual reside durante mucho tiempo, sus padres han vivido ahí desde pequeños, ellos siempre se ponen a contar a veces sus historias de cuando yo era niño, dice, ¿no? O antes así no era el distrito, o acá en el barrio había tal cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, eso es parte de la transformación. Ese es uno de los rasgos principales del espacio geográfico, es decir, el espacio geográfico es dinámico, ¿ya? El espacio geográfico es dinámico, es cambiante, ¿no? Algunos cambian más rápido que otros, pero cambian definitivamente. Otra característica del espacio geográfico, se puede representar a través de mapas. Bueno, nosotros estamos viendo la cartografía digital, pero todo lo que está ahí son mapas, ¿no? Son imágenes de representación de la superficie terrestre. Hoy en día la cartografía digital permite mayor exactitud de repente, ¿no? Cercanía a la realidad. Antes no era así, o sea, no había la cartografía digital, pero la necesidad de representar superficies terrestres siempre ha existido, ¿sí no? ¿Ya? Otra característica que podemos señalar en el espacio geográfico es que es modificado tanto por agentes naturales como por agentes artificiales. Este es el acantilado, normalmente acá, más allá de la acción marina, o sea, ya no llega el mar hasta el acantilado, ya se erosiona menos, ¿no? Pero la propia acción de la gravedad hace que aquí existan derrumbes, ¿no? Deslizamientos de tierra. Sin embargo, se ha formado o se ha colocado en algunas zonas las llamadas geomallas para reducir ese impacto, ¿no? Para reducir esa condición. Claro, puede cambiar por la propia naturaleza o por la actividad humana. Por eso se dice que es modificado tanto por agentes naturales como sociales. ¿No es cierto? Tanto por agentes naturales como sociales. ¿Ya? Bueno, estamos tomando en cuenta el acantilado porque es un ejemplo interesante, ¿no? De poder ver esta modificación. Pero si ustedes se ponen a pensar en el espacio en el cual habitamos, también ha sufrido modificación. Bueno, yo vivo en un lugar que antes era, me dicen, una fábrica, ¿no? Toda esta zona eran fábricas, me dicen, no había tanta población. Ahora se han construido casas y está con gran concentración poblacional, ¿no? De repente antes decían, bueno, acá había un parque, pero ahora ya no hay parque, sino que todo se ha lotizado, se ha puesto cemento y se han construido edificaciones. O sea, puede ser que en ese caso, claro, la acción humana sea la más evidente en esa transformación. O sea, no hay duda que el hombre ejerce una gran acción transformadora, pero no es el único agente transformador del espacio. La naturaleza también va a generar esas modificaciones. Sí, puede ser, Ana María, que con el tiempo el acantilado vaya, de hecho, derrumbándose, ¿no? O sea, el acantilado no es una estructura rocosa. Si se dan cuenta, tiene material sedimentado, es decir, que se ha acumulado y las capas de una capa, otras capas, ha dado cierta solidez, pero si hay más construcciones, esto también se debilita. O si hubiera un terremoto, también esto podría generar un deslizamiento más notable. ¿Ya? Entonces puede ser que la naturaleza haga cambios bruscos, haga cambios más lentos, que más se noten los cambios humanos, pero ambos agentes van a ser parte de los cambios que sufre el espacio geográfico. Sí, también es muy probable que en algunas ocasiones el mar retorne a su ubicación. Por eso que cuando a veces hay oleaje uno se asusta y dice, uy, miren, se llegó hasta la pista, ha llegado. Cuando ha habido oleaje anómalo, que el mar ha llegado hasta el acantilado, ¿eh? Y la pista ha estado, bueno, bloqueada, ¿no?
sí, es como el cauce de un río, ¿no? Si el río reduce el caudal, de repente la gente se establece en las orillas, ¿no? Durante un tiempo, pero la naturaleza puede en algún momento recobrar esos récords de caudal y volver a ampliar el cauce y debilitar las laderas generando desprendimiento. Por eso que se señala que muchos de los desastres a veces no son propiamente naturales, sino son o tienen un gran componente humano, porque de repente no debió establecerse en esos lugares, ¿no? Pero como les decía, un poco que las medidas para poder reducir el impacto del oleaje ha sido lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, cuando se ha diseñado esto, estas intervenciones son para reducir el oleaje. Ahora, después de muchos años pueden ir socavando, reduciendo las áreas de playa, sí, ¿no? Eso sí, definitivamente. ¿Ya? Es un proceso, pero claro, va a ser de repente lento. Ahora, esto implica también un mantenimiento, una evaluación de cómo se está dando esos procesos de erosión, ¿no? En las zonas heladeras. Sí, implicaría el estudio en los cambios en la naturaleza, pero no solo en la naturaleza, sino en vinculación con la presencia humana, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Ya? Acá tenemos, miren, varios ejemplos de geográficos, o no son espacios geográficos, esa sería un poco la pregunta, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este primer caso, ¿sería o no sería espacio geográfico? Sí. Claro que sí. Sí. ¿Y esa isla es natural o no? Sí. Sí, es natural. Y Créanme que no es natural. No, lo han hecho, ¿Han profe. puesto? Está Sí, artificial. está Son así islas Ya. como artificiales. Dubái. ¿Cómo lo han puesto? Claro, solo que no llegan a ese nivel de repente Claro. de No hay edificios. Claro. Acá no es arena, ¿no? Porque estas son las islas de los Uros en el lago Titicaca y ustedes saben que son de totora. O sea, la totora que crece ahí se entreteje y esa es una isla artificial, pero de totora, ¿no? Esa especie de junco que crece en el lago. Y Tipo sobre Maya. esa pero no parece. no parece, pues. Claro, lo que pasa es que la isla artificial que vimos hace un rato era de arena y era totalmente, pues, con infraestructura modernizada, ¿no? Claro. Esta es más tradicional, pero también es artificial, o sea, es creada por el hombre, ¿no? No es que es un bloque de roca que está allí, ¿no? Pero es obviamente una condición. Sí, si alguien va a visitar esas zonas, ustedes saben que, bueno, uno pisa allí y se mueve, ¿no? Toda la isla. Pero son chicas, pues no son tampoco de gran extensión. Pero ese es espacio geográfico definitivamente que sí. No es porque solo lo haya creado el hombre, ¿no? Porque si eso fuera una isla natural, también es espacio geográfico porque está habitada por el hombre, ¿no es cierto? Por eso. Luego tenemos acá una imagen de la superficie de Marte. ¿Será eso espacio geográfico? No, No. porque no está habitado por el hombre. Porque no está habitado. Sí. Muy bien. No claro, tiene seres vivos. que Claro. no está habitado por el hombre, ¿no? Todavía el hombre no Exacto. llega ni a Marte tampoco. Solo en las películas de ciencia ficción es que nosotros ya residimos en Marte, en algunas películas. En realidad, cuando el hombre transforme Marte, no sé. Sí, ha enviado robots, pero no se podría decir que es todavía espacio geográfico porque no hay una relación directa con el ser humano. Si es que el hombre modificara una mina, comienza a extraer recursos, ¿ya? Eso sí, ya se convertiría en espacio geográfico. Y sería interesante hablar de geografía marciana, ¿no? Es todo un acontecimiento. ¿Ya? La Luna tampoco sería espacio geográfico porque ahí no hay habitantes, ¿no? No hay permanencia humana, no hay transformación humana. La imagen que está acá, claro, es el acantilado que hemos venido viendo, así que sí es espacio geográfico. ¿Este cráter volcánico será espacio geográfico? No, El cráter, profe. No. Negativo. Puede ser habitado por el hombre. no No, puede ser habitado. no. Tampoco el fondo en los océanos, ¿ah? Miren, una cosa es hablar, profesora, el mar es parte del espacio geográfico, depende, ¿no? Hay sectores donde sí hay extracción de recursos hidrobiológicos, hay explotación de petróleo, pero el fondo de los océanos no sería parte de ese espacio. Y luego tenemos esta última imagen que corresponde a la meseta del Collao. ¿Será o no será espacio geográfico?
Sí. Sí, Sí, profe. sí es. Sí, Sí es. Sí, Sí, sí. Sí, profesora. Porque hay comunidades habitadas. hay Afirmativo. población, hay actividades económicas, ¿no? Porque están ahí, si se han dado cuenta, se está criando a las ovejitas, ¿no? El ganado ovino. Entonces sí, hay población y hay uso económico de esa zona. Entonces sí podemos decir nosotros que es el espacio geográfico. ¿Ya? Entonces es interesante ver cómo se da esta situación. Voy a compartirles un video, vamos a ver si carga, por favor. Sí, ya. Es un video, vamos a ver una parte nada más, ¿ya? Porque el video es un poquito larguito, pero vamos a compartir una parte nada más. Vamos a ver un ratito. Ya, el video trata del espacio geográfico, ¿ya? El espacio geográfico. Bueno, como estamos directo, vamos a ver unos minutos nada más. El espacio geográfico. Un ratito, voy a compartir el audio acá para que escuchen mejor. De repente acá se van a agregar algunos aspectos más del espacio geográfico, ¿ya? Pero creo que la idea central de lo que es el espacio es lo que yo quiero que se quede, así que lo comparto. Es el espacio el espacio geográfico es el espacio donde conviven la naturaleza y los elementos sociales y culturales de una determinada sociedad. Es decir, es un conjunto de elementos naturales, montañas, valles, llanos, vegetación diversa, etc., y de elementos humanos, como edificios, calles, monumentos, donde la vida humana es posible. Un espacio geográfico siempre está intervenido por la acción humana. En otras palabras, una ciudad, un país, una comarca, un municipio, son espacios geográficos. La geografía es la ciencia que se encarga de su estudio y clasificación. El espacio geográfico es el espacio organizado para la vida, donde el ser humano se interrelaciona con sus semejantes y con el entorno, y donde tiene lugar la organización social, política, económica y cultural de un pueblo. En muchos espacios geográficos, como las ciudades, es posible ver el paso del tiempo a través de sus edificaciones y monumentos. Por ejemplo, se constata la evolución que han tenido, su crecimiento o sus cambios. Por lo tanto, se trata de un espacio dinámico. Nuevo Elvive Reparación Total 5. Después del shampoo, usa la nueva cápsula. 1 minuto repara como 1 hora de mascarilla de salón. Características del espacio geográfico. El espacio geográfico se caracteriza por 2 dimensiones básicas: la perspectiva locacional y la ecológica. Dimensión locacional. Se refiere a la posibilidad de ubicar un determinado espacio mediante coordenadas y ser representado en un mapa. Dimensión ecológica. Es la referida a todos los seres vivos que hay en un determinado espacio geográfico. Estas 2 dimensiones han permitido que la geografía estudie y analice el espacio geográfico desde 3 perspectivas: el estudio espacial, el paisajístico y el ecológico ambiental. Podríamos decir que la historia tiene un peso significativo dentro de un espacio geográfico, ya que, del mismo modo que un biólogo puede registrar la evolución de las especies, pueden rastrearse elementos de distintos tiempos, de la antigüedad, medievales, modernos, etc. Componentes del espacio geográfico. El espacio geográfico consta de los siguientes componentes. Componentes naturales. Son los constituidos por las características naturales de un sitio, sin que la mano humana haya intervenido. Ejemplos de los componentes naturales son los valles, las montañas, los desiertos, los lagos, mares, ríos, etc. Componentes sociales. Es todo aquello construido por el ser humano que corresponde a las diversas actividades desarrolladas en un espacio geográfico. Estos componentes pueden ser monumentos religiosos, mercados, etc. Nos referimos a todo aquello que se necesita para establecer una comunidad y que el ser humano construye.
Componentes políticos. Los componentes políticos tienen que ver con la forma en que el poder está organizado en las distintas sociedades humanas. De aquí se deriva la delimitación de fronteras que dividen a los países del mundo y el modo en que cada uno organiza sus territorios. Organización geopolítica. Componentes económicos. Estos componentes se imprimen en los espacios geográficos producto de la dinámica de producción y consumo, es decir, de mercado, con las cuales las sociedades pretenden satisfacer sus necesidades. En este sentido, en muchos lugares las distintas clases sociales son fácilmente reconocibles por las características que cada una le aporta al espacio geográfico. Componentes culturales. Son los relativos a la forma de ser particular de cada comunidad, sus costumbres, su idioma, sus tradiciones, su gastronomía, su arquitectura, etc., y que a lo largo de su existencia se preserva. Ya, listo chicos. Bueno, era una idea para poder reforzar y ampliar un poco lo que nosotros hemos visto como espacio geográfico, ¿no? Recuerden que el espacio tiene componentes naturales y sociales. Y bueno, si bien acá los hemos señalado puntualmente en el video un poco que han ido más allá, por eso habla de los aspectos culturales, de los aspectos políticos, los aspectos económicos, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos al mercado del barrio, ¿ya? Y el mercado es parte del espacio geográfico en el cual nos desenvolvemos. Nosotros conocemos el espacio geográfico, nos desplazamos en ese espacio geográfico, articulamos nuestras actividades constantemente dentro de ese espacio, ¿no es cierto? Creo que ya quedó clara la idea de qué es un espacio geográfico, de la importancia que tiene, ¿ya? Bueno, ya hemos visto entonces ejemplos de espacio geográfico. Recuerden que tiene que ver esto con la actividad humana. Claro, un espacio geográfico comercial podría ser un centro comercial, podría ser también un mercado. Es un uso económico, ¿no? del espacio geográfico. Vamos a llamarlo así, un uso económico del espacio geográfico, con fines también, claro, comerciales. Bueno, si la geografía entonces estudia el espacio geográfico, ¿ya? Si estudia el espacio geográfico, obviamente que se constituye una ciencia muy importante, ¿no? Conocer el espacio no es solamente para conocerlo, sino para poderle dar, les decía, un uso adecuado y sostenible, ¿no es cierto? Un uso adecuado y sostenible. O sea, cómo nosotros podemos usar adecuadamente el lugar en el cual nos encontramos. Ya, a ver, me hace una pregunta acá interesante su compañera, si los restaurantes que están debajo del mar serían espacio geográfico. Sí, ojo, hay que entender que cuando vemos nosotros incluso esos acuarios, uno va en otros países y entra en una especie de puente y todo es agua y ahí hay especies propiamente acuáticas. Si bien es cierto, es parte de la superficie submarina, vamos a llamarle así, no es el fondo marino. ¿Ya? Miren, cuando nosotros miramos relieve submarino, a ver, lo vamos a buscar para que incluso miren, a ver, acá en YouTube ya no, vamos a ver sí, así nada más, relieve submarino. Interesante, ¿no? Claro, de repente eso de los fondos marinos no quedó muy claro, no quedó muy claro. Lo que pasa es que cuando uno ve relieve submarino, acá es un ejemplo concreto. ¿Ya? Cuando uno ve relieve submarino, el relieve submarino puede abarcar los primeros 200 metros. Ahí en esos primeros 200 metros es donde nosotros pescamos, vemos los arrecifes de coral, se extrae petróleo, etcétera, ¿no? Pero esto es fondo marino, una fosa oceánica que está a 6.000 metros de profundidad. Eso yo ya no le puedo llamar espacio geográfico, ¿sí? O sea, ¿parte del campo y dominio de la geografía abarcaría relieve submarino? Sí, pero no el fondo del mar. A eso es lo que me refiero. Entonces, puede ser que acá hayan hecho un acuario en donde las personas pueden llegar, ver parte de repente del mar, ¿no? Pero no necesariamente es el fondo marino. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar esa condición.
Por ejemplo, a ver, vuelvo a ver al Google Map que estábamos nosotros señalando. Voy a ir al Google Maps, ¿ya? Para que un poco tengamos otra idea. O sea, vamos a encontrar nosotros que donde haya transformación humana, ¿no? Por ejemplo, miren. Ay, se volvió a la vista 3D. Ya voy a volver a la vista 2D. Lo que pasa es que cuando está en plano es más fácil poderse desplazar, ¿ya? Vamos a ver en la vista 2D. O sea, la capacidad de transformación abarca la superficie terrestre y la superficie terrestre incluiría parte del relieve submarino, pero no todo. Por ejemplo, para ir de la zona de Francia, Inglaterra, me parece, aquí, ¿no está el...? Acá. La zona que une el Canal de la Mancha, ustedes no ven ninguna carretera, ¿no es cierto? Bueno, por el océano, por encima no se puede hacer, pero hay un tren que va por debajo del mar, ¿ya? O sea, se ha construido un túnel por debajo del mar que une el Canal de la Mancha. Y hay un tren que viaja de aquí a este otro lado. Acá aparentemente uno no lo ve, profesora, y eso está bajo el mar, entonces ya no es espacio geográfico. Sí es espacio geográfico en esa zona en específico donde se ha construido ese tipo de conexión. Es como acá, ¿no? Por ejemplo, en el Perú nosotros tenemos la línea amarilla, ¿no? Ustedes saben que la línea amarilla es la carretera que une por la zona de Morales Dores. Bueno, aquí no se va a ver de repente. Ay, acá mi mascota no sé qué le ha pasado hoy día. Pero, por ejemplo, vía Parque Rima, así se le llamó, creo que ya le cambiaron de nombre, la línea amarilla es. Ahí está. Parte del tramo, ¿no es cierto? Parte del tramo, ahí está en proceso de construcción cuando todavía no lo habían terminado, está bajo el río. O sea, el río, miren, si se pueden dar cuenta, cuando se ha construido vía Parque Rima, se tuvo que encauzar, aquí está el río, Rima, mientras se hacía acá el túnel, bajo el cauce del río. ¿Ya? Hoy en día hay un tramo de esa vía, la línea amarilla que le llaman, que está bajo el río. Acá están construyendo la vía. Cuando han terminado la construcción de la vía en parte, han vuelto a desencauzar el río, vamos a llamar así. Claro que para poder haber hecho eso, tienen que haber hecho cálculos, velocidad, capacidad de erosión, peso, todo eso, ¿no? Sí, es todo lugar donde el hombre pueda transformar, llegar, modificar. Por eso yo le llamo espacio geográfico. Ya, es amplio, ¿no? Entonces, a veces aparentemente en la superficie no se ve mucho, pero también vamos a encontrar nosotros esa condición. ¿Ya? Listo, entonces, ¿por qué es importante? Uno, al conocer el espacio, nosotros podemos determinar un uso adecuado. Dos, conociendo el espacio, se pueden identificar y poder de repente usar adecuadamente también los recursos naturales y de hecho que también contribuye el conocimiento de fenómenos, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto va a vincular. Ahora, de repente acá se habla de los recursos minerales, pero cuando hablamos de recursos naturales, recuerden que no son solo los minerales, podemos hablar de los bosques, del agua como recurso, del suelo como recurso, ¿no? Implica también esos aspectos. Sí, RRNN son recursos naturales, ¿ya? Es la abreviación de recursos naturales. La geografía va a ayudar a identificar las características del territorio y los recursos naturales presentes en él. Y contribuye también al conocimiento de fenómenos que pueden tener impactos negativos. Por ejemplo, este de acá es una foto que está reflejando, miren cómo el río, esa es un poco la pregunta que me hace su compañera profesora, ¿y el río no puede, o el mar no puede volver a su ubicación original? Sí, como el río. O sea, el río puede tener un caudal regular, pero hay épocas en donde hay un crecimiento notable y el río puede lograr ocupar todo el cauce original. De tal manera que si se establecieron viviendas acá, estas se pueden derrumbar, ¿no? Se va a debilitar las bases o se va a derrumbar, deslizamientos, derrumbes, inundaciones. Por eso yo les decía que cuando ocurren desastres hay un gran componente social porque lo ideal hubiera sido que no se ocupe aquí,
no se establezcan, miren, casas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos en una zona de ladera del río, que puede ser fácilmente erosionable, ¿no? Esa es un poco la situación, ¿ya? Esa es un poco la situación, ¿ya? Por eso, el mar en completo es el espacio geográfico, la superficie de repente del mar o las zonas del relieve submarino hasta los primeros, no sé, 400 metros o 200 metros, ¿sí? No todo el mar en general. Pues yo quiero que entiendan la idea de que la superficie marina o la geografía o el espacio geográfico va a estar enmarcado en donde haya presencia de la actividad humana y actividad transformadora humana. Yo no puedo decir que todo el mar y el fondo marino es parte del espacio geográfico. ¿Ya? Una cosa es que tú llegues a la luna y regreses y otra cosa es que habites la luna. Si el hombre habitara la luna y estuviera modificando el espacio de la luna, yo diría que la luna es espacio geográfico, pero no es así. Es como por eso les digo, el hombre va a llegar a Marte, sí, pero una cosa es que llegue a Marte y que haga pruebas, pero otra cosa es que habite Marte, que modifique el espacio marciano. Entonces allí sí yo podría hablar de geografía de Marte, ¿no? Pero mientras no se puede llamar a eso espacio geográfico. ¿Sí? ¿Quedó más clara la idea o han salido más confundidos, creo? Por las preguntas, no sé. Ay, acá mi mascota está inquieta hoy día. ¿Está clara la idea de espacio geográfico, chicos, o hay todavía dudas? Sí, está claro. Ok, ya. Vamos a ver entonces ahora otro punto dentro de lo que era la clase. Claro, en la Costa Verde hay un paisaje que se ha formado tanto por condiciones naturales como humanas. O sea, el acantilado es un proceso natural. La acción marina sigue modificando esa zona, pero también hay una acción humana que ha ido transformando ese lugar. A ver, me pregunta su compañera, ¿un desierto sería un espacio geográfico, sí o no? No. No, profe. No sería. Depende del desierto. Depende de qué zona sea. Claro. Por ejemplo, yo me voy al desierto de Ancón. Ancón es un desierto, ¿ah? No hay nada. Y Ancón. La ciudad de Lima también es Lima un desierto. en general también es un desierto. Claro, y Ancón es un desierto muy poblado, miren ustedes. Así que depende del desierto. Claro, depende de qué ¿Ya? zona. Depende si posee cosas si hay naturales, actividad elementos humana naturales. presente. Claro. Yo, por ejemplo, me voy al desierto de Ica, y ustedes saben que en Ica, ¿no? Hay un aprovechamiento muy notable del desierto. Es decir, aquí está la ciudad, ¿no? Ahí está la ciudad de Ica. Acá está la Huacachina, se ven ahí ido. La Huacachina es un oasis rodeado de dunas, ¿ya? Pero toda esa zona de las dunas y del desierto es aprovechado con fines turísticos. Ahí se hacen los paseos en los carritos areneros, ¿no es cierto? ¿Ya? Se hace deporte con tabla, ¿no? Tablas, sandboard, creo que se llama, en arena. Así que a eso yo se le puedo llamar espacio geográfico, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, lo que quiero que entiendan es que más allá del nombre de un relieve es si hay o no hay allí actividad transformadora humana. Claro, Si algo hay que ha actividad transformado. transformadora humana, yo le llamo a eso espacio geográfico. Ajá. Profesor, y en el desierto del Sahara, igual, yo diría, depende. Hay sectores del desierto del Sahara que serán poblados, que tienen población, que tienen ciudades, ¿no? Todo eso que usted ve es una carretera. Así que esto es un desierto que sí es un espacio geográfico. Son carreteras, ¿eh? Así como lo ven. Uno piensa que el desierto del Sahara es pura duna, ¿no? ¿Ya? O sea, si tú ves allí poblaciones, carreteras, ¿no? Es parte también del espacio geográfico. ¿Habrá alguna zona del desierto donde no hay nadie, no ha habido transformación? Bueno, ahí sí, pues yo no le puedo llamar a eso espacio geográfico. ¿Ya? Entonces, más que el tipo de relieve, reitero, es si hay o no hay allí acción humana transformadora. Transformación. Ajá. Ahora, donde solo hay animales y no hay presencia humana, ahí sí yo no le puedo llamar de repente a eso mucho espacio geográfico, ¿no? Porque es algo natural. Claro, es algo natural, es algo natural. Ahí yo no le puedo llamar espacio geográfico.
¿Ya? Listo. A ver, vemos entonces ahora sí los principios, ¿no? Vamos a ver entonces nosotros, que hay varios principios. Yo le decía que la geografía para poderse... Para poder de repente ser una ciencia, ¿ya? Una ciencia, la geografía tiene que tener un objeto de estudio, tiene que tener un campo y dominio, tiene que tener un método, ¿no? Tiene que tener también una condición de un cuerpo ordenado de conocimientos y allí entran a tallar los llamados principios. A ver, tenemos nosotros varios principios. Este es uno, este es el principio de localización o también llamado de extensión, donde tenemos a Ratzel, Frederick Ratzel como el exponente. ¿Ya? Tenemos nosotros acá que Ratzel nos planteaba que todo fenómeno geográfico debería, o antes de poder ser estudiado, tiene que ser localizado. ¿Ya? Tiene que ser localizado. Y entonces nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, ¿no? Esta es una clásica localización de lo que es el territorio peruano. El Perú se ubica, dice, en la parte central y occidental de América del Sur, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace una semana, me parece, más de una semana, se dio lo que fue una alerta de tsunami, ¿no? ¿Escucharon de la alerta de tsunami? Sí, acá en Chorrillos. Sí. Claro, ¿no? Todo el mundo estaba preocupado, se viene un tsunami, ¿no? A veces los medios de comunicación no aclaran. Fue una alerta nomás. Claro, cuando uno lee la noticia completa, lo que decía el especialista es que el tren de olas iba a llegar en la madrugada ¿no? Creo que fue lunes para martes para miércoles, y que si llegara iban a hacer el tren de olas, le llaman a los rezagos, digámoslo así, olas de 30 centímetros, que no era pues, a veces pensamos en un tsunami tipo película, ¿no? Pero lo primero que nosotros nos preguntamos en ese caso fue que hubo un terremoto. ¿Y dónde fue el terremoto? ¿No es cierto? O sea, Nueva Zelanda. Claro, fue una isla cerca de Nueva Zelanda. al otro lado del Océano Pacífico, ¿no? Entonces, nosotros estamos acá. Sí. Si hay un maremoto, un terremoto de origen marino aquí, de hecho que puede haber la propagación de las ondas, ¿no? De las olas. Igual que si hay uno en Japón, podría ser también con efectos. O si hubiera uno en el Perú, podría ser también así. ¿Ya? Bueno, hoy en día, como les repito, ya hay un avance notable en el seguimiento satelital, porque eso se hace con información satelital. Se tiene un sistema de boyas en el océano para medir altura de olas, para medir temperatura en el mar, y de esa manera se pueden tener alarmas, ¿no? Se pueden tener alarmas. No solamente tsunamis, sino que también incluso ahí se registra un poco cuando hay cambios en la temperatura para los fenómenos del Niño, ¿no? A ver, repito, Pablo, si es que no solamente hay presencia, sino que hay transformación humana, ahí yo le llamo espacio geográfico. Entonces, lo primero que nosotros nos preguntamos cuando hay un evento de ese tipo es ¿dónde fue el epicentro? ¿Ya? ¿Dónde fue el epicentro? Nueva Zelanda. Claro, ¿no? Ya ahí viene el principio de localización, ¿ya? El principio de localización. Ahora, no solamente para este tipo de eventos, sino para cualquier fenómeno que uno quiera estudiar, lo que nos dice Ratzel es que siempre primero comienza con la localización. La localización, entonces, allá, Ana María ya nos daba el dato preciso, Kermadec nos dice, ¿no? La localización implica entonces hablar de latitud, longitud, límites. ¿No? Actitud, límites. Vamos a ver que también podríamos hablar de condiciones específicas, de lo que es coordenadas, que ya más adelante nosotros vamos a poder identificar. ¿Ya? Entonces, la localización algunos consideran que es el principio inherente a la geografía, es decir, que
se va a iniciar la geografía con este principio, incluso cuando era una geografía descriptiva, ¿no es cierto? Una geografía descriptiva. Ahora, vamos a ver nosotros que este otro principio, justamente ahí venía el caso de Humboldt, ¿no es cierto? ¿Ya? El principio de causalidad es considerado el principio más importante y es el que le va a dar el carácter de ciencia a la geografía. ¿Por qué, no? Porque va a buscar la explicación de fenómenos. Deme un minuto, por favor, que acá mi mascota está con hambre. Ya, a ver, continuamos. Veía que había una pregunta. En el caso de Humboldt, siglo XIX más o menos, ustedes saben que Humboldt es conocido aquí en el Perú porque justamente la corriente peruana lleva su nombre, ¿no? Corriente peruana o corriente de Humboldt. Y lleva su nombre porque él llegó aquí al Perú. Bueno, en realidad Humboldt es de esos geógrafos exploradores. La geografía implica muchos espacios de salidas de campo, ¿no? Conocen la realidad. Entonces, si nosotros ubicamos al Perú, ¿ya? Si nosotros ubicamos al mar peruano, para ser más precisos, ahí está. Y ubicamos nosotros, por ejemplo, a ver, un ratito, a la línea ecuatorial, ¿ya? Ahí está, más o menos, la línea ecuatorial. Y por aquí nosotros tendríamos al trópico de Capricornio, ¿no? Trópico de Capricornio. ¿Ya? Entonces, nuestro mar tiene, si nosotros lo miramos allí, nuestro mar tiene una ubicación netamente tropical. O sea, todo esto es el mar peruano. Así que el mar peruano va a estar en una zona tropical. Por consiguiente, la temperatura del mar debería ser de unos 23 grados centígrados promedio. Esa debería ser la temperatura del mar peruano. Sin embargo, su temperatura promedio es de 18 grados Celsius, 18 grados centígrados. Es decir, es un mar frío para su ubicación tropical. Y Humboldt se preguntó por qué. Si uno quiere identificar el principio de causalidad, la pregunta es ¿por qué? Si uno quiere identificar el principio de localización, la pregunta es ¿dónde? ¿No es cierto? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde aconteció? ¿Ya? Entonces, ahí podemos diferenciar más rápido los principios. Y entonces Humboldt se preguntó ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el mar es frío a pesar de estar en una zona tropical? Y entre sus investigaciones y explicaciones, lo que dijo Humboldt es que el origen antártico de las aguas de la corriente peruana, ¿no? Eran la causa de la frialdad. ¿Ya? Hoy se sabe que no es solo eso, ¿no? O sea, cuando uno explica actualmente por qué el mar es frío, las aguas antárticas son un factor, pero no son lo único. Ya se habla del afloramiento, bueno, que es otro proceso que más adelante conoceremos. Pero lo que iba era que buscó la explicación de fenómenos, y eso es importantísimo, ya que no solamente se quedaba con la mirada
descriptiva, ¿no?, de los fenómenos, sino que comenzaba a explicar el porqué de los fenómenos. ¿Ya? Entonces, a Humboldt lo conocemos por su investigación y su explicación en la corriente peruana que lleva su nombre, pero él ha hecho varias expediciones y se le considera como el padre de la geografía moderna porque va a enunciar la importancia del principio de causalidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ocurren los terremotos? ¿Por qué de repente no se da el surgimiento de tal vez anomalías en el clima? ¿Por qué la población se desplaza de tal lugar a cual lugar? O sea, los fenómenos pueden tener siempre un proceso de explicación. Eso es lo que nos plantea Humboldt, ¿no? ¿Ya? Entonces, permite identificar el porqué o la causa de la ocurrencia de un determinado fenómeno. Vamos a ver entonces nosotros aquí, por ejemplo, dice, el mar peruano presenta una gran diversidad ya. En el ejemplo ya no está hablando de por qué el mar es frío, ¿no? Sino que hay otra condición. ¿Por qué el mar peruano presenta gran biodiversidad? Y la explicación es que hay varias corrientes, bueno, dos las más importantes, que son la corriente del Niño y la corriente peruana, y la existencia de dos corrientes favorece a la variedad de especies. O sea, si nuestro mar fuera solamente cálido, o sea, si fuera tal cual correspondería, bueno, ya lo borré, pero tal cual correspondería a su ubicación tropical, nuestro mar tendría muchos escualos, tiburones, calamares, arrecifes de coral, totalmente otras características, ¿no? Y si fuera solamente frío, bueno, tendría las especies que conocemos. Pero debido a que tiene aguas tanto cálidas como frías, eso genera que haya una variedad de especies, ¿ya? Variedad de especies. A ver, César, no entendí muy bien tu pregunta. ¿Por qué se formó el acantilado costero? Eso sí sería aplicar causalidad. ¿Por qué? Recuerda que la pregunta para causalidad es ¿por qué? Si yo solamente describo, yo solamente localizo, eso es localización. Claro, si yo me pregunto, ¿por qué se ha formado el acantilado costero? Eso ya es aplicar causalidad, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué Lima es la ciudad más poblada del Perú? Eso es causalidad también, ¿no? O sea, hay causas, ¿no? Hay razones por las cuales haya tanta población aquí. Y no es porque tenga muchos recursos, ¿no es cierto? Ya entra a tallar ahí otros factores. Sí, siempre para poder identificar de manera práctica al principio de causalidad, habría que preguntarnos el por qué, tanto en los fenómenos naturales como sociales, ¿ya? ¿Por qué? Entonces rompe con el esquema descriptivo y obviamente que va a buscar la explicación de fenómenos, ¿no? Esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea. A ver, Camila, retrocedo, me dices. Ya, ¿qué pasó en localización? Dime. ¿Alguna duda allí? ¿Alguna duda en esta diapositiva, Camila? ¿No? Ah, ya. Ustedes tienen este material, si no me equivoco. Ya, ustedes tienen el material teórico, las PPTs teóricas las tienen. Lo que sí no tienen es la solución de las preguntas dirigidas, ¿no? Entonces, eso sí, yo les sugiero desde ahora, y bueno, esto para todos los cursos, cuando ustedes tomen capturas de pantallas, archívenlos en orden ya, desde un comienzo, por cursos, por semanas, por temas incluso, para que luego puedan ustedes tener un material de apoyo, ¿no? Si es que van a poder de repente tenerlo. Sí, dime. Si es que en un texto nos dice, digamos, identifica si acá hay presencia de localización o extensión, Ya. y nos dice el nombre de una playa, pero no nos dice una ubicación como la del ejemplo. ¿Se podría decir que sí cumple el principio de localización o extensión? No, tendría que decirles dónde está. O sea, si a mí me dicen la playa, no sé, la playa Hermosa ubicada en Ancón, eso ya es localización. Pero si solamente dice el nombre, no. No. Ah, ya. A menos que le diga de manera general, ¿no? En Lima, ¿no? O sea, si no hay en ese...
Gracias, Ya se pusieron a taladrar por aquí. Ay, hoy día sí que ha coincidido todo con ustedes. Sí, ahorita vamos a resolver la práctica, no se preocupen. La práctica dirigida la resolvemos en clase. La domiciliaria ya queda para que ustedes puedan reforzar luego en casa con los temas que hemos podido desarrollar. Pero la dirigida sí la resolvemos aquí con ustedes. ¿Ya? Sí, la domiciliaria es para que ustedes lo refuercen. Ajá. A ver, yo les sugiero que de todas maneras tengan un cuaderno de anotaciones, ¿no? Si la idea es poder complementar, podrían tener un cuaderno de anotaciones, porque a veces en la explicación se dan algunas cosas más de las que están en el material. O si ustedes quieren aprender, yo les sugiero que después de la clase hagan una especie de cuadro resumen ustedes mismos, ¿no? Así como aprendieron en la escuela un cuadro sinóptico, un cuadro resumen, un mapa conceptual, no sé, de cada clase, porque ya es una traducción de lo que ustedes han podido comprender, ¿no? Porque si solamente nos quedamos, les aseguro, con lo que vemos en la clase, se nos va a ir olvidando, ¿no? Entonces ustedes tienen que organizar un horario para reforzar. Uno, hacer su práctica domiciliaria, y otro, su resumen, pero con sus propias palabras, para que ustedes coloquen ahí palabras clave, con las flechitas, no sé, ¿no? Una especie de cuadro elaborado por ustedes mismos. Esa es una sugerencia que yo les doy, ¿no? Lo que pasa es que cada uno tiene estilos de aprendizaje diferentes. Pero a mí me funciona, cuando eran las clases presenciales, en geografía tenía que dibujar. Algunos detestaban dibujar, ¿no? Pero el hecho de solo dibujar, colocar ahí la información, como ya estoy conectando el hacer con el ver y el escuchar, me permite recordar más información. A veces en la virtualidad, si yo solamente escucho, después de un tiempo se me va a ir la información. Por eso les digo, entonces, almacenen la información ordenada, pero traten de hacerse tal vez ya personalmente una especie de cuadro resumen por cada sesión, para que se les recuerde mejor la información, ¿ya? Listo. A ver, este otro principio es el principio de conexión primero, ¿ya? El principio de conexión fue enunciado por Jean Brunes, un francés. Nos dice, el principio de conexión, que todo está en conectividad con otro, ¿no? Todo está conectado. Todo se vincula, nada sucede aisladamente, dice, ¿no? Por ejemplo, acá nos señala que el exceso de lluvias durante el verano en la región andina origina huaicos, que a su vez afectan el agro, la educación, la infraestructura. Bueno, acá justo la imagen un poco está representando estas condiciones de efectos, problemas en la educación, infraestructura, cultivos. Ustedes se acordarán que el niño 2017, el año que hubo niño en el 2017, se tuvieron que suspender las clases, ¿no? Porque las lluvias comenzaron a generar impactos en las escuelas, o tuvieron que cortar el agua justamente por esa falta de saneamiento, el agua que se cortó, tuvieron que suspender las actividades en la escuela para evitar de repente problemas, ¿no? Con enfermedades. Se destruyeron cultivos en la zona norte, se destruyeron carreteras. Esta es una foto de Morales Juárez, ¿ah? Como el río Rímac, ¿no? Miren, aumentó tanto el caudal que erosionó las laderas. Y si se dan cuenta, toda esta parte, que son losas deportivas, ¿no? La pista, la Morales Juárez, MES creo que se llama, se vio afectada. ¿Ya? Entonces, un problema común, miren, en esto los principios, es que se confunde causalidad con conexión. ¿Ya? Porque, miren, si ustedes leen, si yo dijera lo siguiente, ya vamos a suponer que, ya digo, el exceso de lluvias durante el verano, ¿no? Origina huaicos. Si yo leo solo hasta allí, ¿ya? Eso es causalidad. Porque me está diciendo que los huaicos se han producido porque llueve mucho en verano. O lo cambiaría, ¿no? ¿Por qué hay huaicos? Porque hay lluvias durante el verano, exceso de lluvias durante el verano. Entonces, hasta allí sería causalidad. Cuando yo conecto un fenómeno con otro, causa-efecto, eso es causalidad.
Pero vean que el texto no quedaba ahí, porque luego dice que a su vez afecta el agro, la educación, ¿no es cierto? La infraestructura. Eso ya es conexión. Se está vinculando un fenómeno con otros fenómenos o con otros procesos económicos, educativos, agrícolas, ¿no? De infraestructura, etc. A eso se refiere. ¿Ya? No sé si me dejo entender. A veces se confunde conexión con causalidad, pero en la conexión, podríamos decirlo de otra manera, en la conexión hay varias causas y efectos. Y en la causalidad solamente una causa y un efecto. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué ocurren los sismos? A ver, ¿por qué ocurren terremotos? ¿Por qué hay terremotos, chicos? Por el movimiento porque de hay las Por el placas. choque de placas. Ajá, por el movimiento de las placas, por el choque de las placas. Ya, hasta allí sería causalidad. ¿Por qué ocurre el fenómeno? Bueno, una causa y una consecuencia. Pero yo podría seguir, ¿no? Bueno, cuando hay terremotos, a veces ha sucedido que se ha ido el fluido eléctrico, que de repente puede generarse un tsunami que afectó a la costa de tal país, ¿no es cierto? Ya, eso ya no es solo causalidad, sino conexión. ¿Ya? Estoy conectando, estoy relacionando con otros fenómenos, ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Snyder, creo que quieres hacer alguna consulta. ¿No? Se activó el micro entonces. ¿Me confirman, por favor, si quedó clara la idea entre conexión y causalidad? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, Ahí es por lo general la confusión, porque el principio de localización es un poco más sencillo, ¿ya? Es un poco más sencillo. Y el otro principio es el principio de actividad. Este también lo hemos visto cuando hablamos un poco del espacio geográfico. Jim Brunes nos dice acá que todo se encuentra en constante cambio y transformación. ¿Ya? Puede ser que el hombre sea el agente transformador o la naturaleza, pero vamos a encontrar que todo está en constante cambio y transformación. ¿Ya? A ver, sitúense aquí, más que en el texto. Ya, a ver. Esto es una foto, voy a ponerle la leyenda. Ay, se salió de la... A ver, otra vez. Se salió de la diapositiva, no sé por qué. Me fui hasta el comienzo, ya. A ver, ahora sí. Ya, les decía que Jim Brunes nos dice acá que todo está en constante cambio y transformación. La leyenda nos habla de un cambio notable del río Rímac entre enero y abril del 2020. En enero, así estaba el río, y en abril, así estaba el río. Claro, la foto no es del mismo lugar, ¿no? Pero un poco que está haciendo referencia a que el río no siempre está igual. Ahora, se hacía mucho énfasis en ese contexto, estamos hablando de abril del 2020, en que las aguas se habían vuelto transparentes porque al estar todos en confinamiento, había reducido la contaminación. Y en parte era cierto, ¿ya? Pero por lo general, además de eso, en enero, cuando está lloviendo, las lluvias traen huaicos, lodo, rocas, y por eso que hay mayor turbidez del agua. Y cuando reduce estas lluvias en las zonas andinas, ya no hay tanto barro, lodo, hay menor carga de sedimentos y el agua suele ser más transparente. Ojo, yo no estoy negando de que el confinamiento redujo los impactos de contaminación porque todos los vimos, hasta la atmósfera estaba más limpia, el mar estaba más limpio, ¿no? Pero un poco que la idea es comparar, ¿no? El antes y el después. Y que bueno, seguramente si comparamos, por ejemplo, abril 2020 con abril 2021, otra sería la realidad del río. ¿Ya? Entonces, la actividad lo que hace es enfocar un poco cómo es que se dan estas modificaciones. El entorno, en el espacio geográfico en el cual nosotros vivimos, el principio de actividad se nota, se es evidente, ¿no? Cómo ha ido cambiando. Nosotros mismos estamos sujetos a esos cambios constantes. Miren, vamos ya un año de la pandemia y seguramente todos hemos cambiado nuestra forma de pensar respecto a lo que es el vivir encerrados o al de repente las actividades en casa o al valorar más otros aspectos que no habíamos valorado, ¿no? ¿Ya? O sea, nuestra forma de pensar, nuestros hábitos han cambiado.
ha cambiado nuestra interacción con el espacio geográfico también, ¿sí? ¿Sí? El principio de actividad entonces se refiere a eso, a los cambios que se dan de manera continua. El principio de, entonces, localización responde al dónde, ¿no? El principio de causalidad responde al por qué ocurre, ¿no es cierto? El principio de conexión correspondería a la pregunta ¿con qué se conecta, con qué se vincula, qué otros efectos ¿no? generará? Y el principio de actividad respondería a la pregunta ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo era antes, cómo es ahora? ¿No es cierto? Esa es un poco la idea del principio de actividad. Tú lo puedes aplicar a cualquier de los aspectos que hemos señalado. Por ejemplo, ¿no? Si yo retrocedo, tanto que estuvimos hablando de la costanera, de la costa verde, ya me fue hasta la introducción, perdón. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hablo de esta zona, ¿yo puedo aplicar localización? Sí, lo puedo ubicar en un determinado lugar o un determinado mapa. ¿Puedo aplicar causalidad? También. ¿Por qué se formó el acantilado? Por la acción marina. Pero también había una acción humana de poder construir aquí una carretera, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál sería el principio de conexión? Ahí tendría que vincular de repente la acción marina, la acción del viento, la acción humana, el efecto que genera el acantilado, ¿no? La construcción del geomaya. Esto eso es parte de la conexión. Y la actividad, por ejemplo, en esta foto yo estoy viendo mucho la actividad, cómo era antes, cómo es ahora, ¿no? O incluso puedo ver la actividad entre hace 2 años y de repente este año. O entre el mes de diciembre y el mes de abril, ¿no? Es decir, la actividad enfoca un cambio permanente y constante. A eso se refiere. Y reitero, en el espacio geográfico en el cual nosotros nos encontremos, se va a hacer presente el principio de actividad. A veces los cambios, les decía, son más rápidos, a veces son más lentos, pero definitivamente los cambios siempre se van a estar realizando. ¿Ya? A ver, Franz, ¿cuál específicamente? A ver, Pablo me pide mostrar el 2. El principio 2 es causalidad. ¿Ya? ¿Cuál es el que no ha quedado claro? ¿El principio 3? Profesora, el 3, disculpe. Ya, el principio 3. ¿La conexión? ¿No está claro? ¿No está claro el principio? Ya, a ver, vamos a hacerlo más práctico, ¿ya? A ver, en un fenómeno natural que justamente hemos estado mencionando. Ya, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Llega el verano, ¿ya? Ay, perdón, llega el verano. Vamos a suponer que es un día, bueno, son las épocas de verano y cuando es verano los rayos solares generan, por ejemplo, un mayor proceso de evaporación en las masas oceánicas, ¿ya? Es decir, si yo, por ejemplo, me pregunto, ¿no? ¿Por qué en verano llueve más? Y la explicación es que en verano llueve más. Evaporación. Claro, ¿no? Los niveles de evaporación aumentan. Claro. Y entonces, como los niveles de evaporación aumentan, pueden formar mayor cantidad de nubes, ¿no? Ese vendría a ser la causalidad. Claro, si yo digo simplemente, ¿por qué llueve más en verano? Porque hace más calor y bueno, hay mayor evaporación. Eso es causalidad, ahí se quedó. Pero yo puedo seguir estableciendo otros vínculos, ¿no? Por ejemplo, esa mayor cantidad de lluvias en los meses de verano genera que aumente el caudal de los ríos, ¿no es cierto? Las cosechas, agricultura, ¿no? Claro, esas lluvias de verano generan que aumente el caudal de los ríos y entonces puede provocar que en algunas zonas de repente hayan huaicos, ¿no? Y bueno, estos huaicos pueden obstruir la carretera, ¿ya? Pueden obstruir la carretera y de pronto algo que no había pensado, ¿no? Por acá tenían que venir en esta carretera, vamos a suponer, llegaban los productos de esta zona al mercado de Lima, ¿ya? Y de pronto ya no llegan. Y entonces comienzan a escasear los productos agrícolas, ¿no? Porque obviamente o escasean los productos o de pronto se encarecen los productos, ¿ya? Esto que inicialmente no tenía vinculación con el otro, ya es conexión. Yo estoy conectando ahí, miren,
Evaporación, mayor cantidad de lluvias, ocurrencia de huaicos, obstrucción de carreteras, escasez de... Eso ya es conexión. O sea, son varias causas y consecuencias, pero varias. Si yo veo aisladas, es decir, un fenómeno, su causa, o inmediatamente, ¿no? La causa y la consecuencia es causalidad. Por eso, si yo estudio solo y digo, ya, ¿por qué hay más lluvias en verano? Porque hay más evaporación, causalidad. ¿Por qué hay huaicos en verano? Porque llueve más. Esto es causalidad. O sea, ¿por qué? Una causa, una consecuencia, causalidad. Pero si yo ya lo vinculo con otros posibles efectos y más consecuencias, yo a eso ya le llamo conexión. ¿Por qué hay escasez de productos? Conexión. Claro. Y localización. Ya, ¿cuál sería la localización? Saber dónde ocurren esos huaicos, ¿no? O sea, los huaicos, por ejemplo, no ocurren en cualquier parte del país. Los huaicos ocurren, por lo general, en la vertiente occidental de los Andes, en las quebradas, ¿ya? En las quebradas. Yo no puedo hablar de huaicos en las zonas planas. En las zonas planas lo que puede haber son inundaciones, ¿no? Entonces, el dónde sería la localización. El por qué sería la causalidad. El cómo se vincula sería la conexión. Y el cómo ha cambiado a lo largo del año de repente, ¿no? O comparativamente hablando, de repente eso sería ya la actividad. Ajá, eso sería la actividad. ¿Pero cuál vendría a ser la actividad ahí, bro? Acá, ¿cuál sería la actividad? Ya, por ejemplo, si yo comparo y digo en el verano, no sé, en el verano del 2020 y lo comparo con, de repente, el verano del 2021, esta situación... El aumento del caudal del río, pues. También, claro, podríamos enfocar de que entre enero y marzo el caudal estuvo pues alcanzado no sé tantos metros cúbicos por segundo, pero ya en los meses de abril esta situación redujo el caudal, ya eso es actividad. O sea, la variación del cambio o el cambio que se manifiesta en esas variaciones, de repente a lo largo de algunos meses, semanas, días, a eso yo le puedo. Sí, mira, lo que pasa, Daniel, es que nosotros solemos separar para entender los conceptos, pero en la naturaleza, la verdad que las situaciones ocurren todas juntas. Cuando hay huaico, todo eso que he dicho se da. O sea, en la naturaleza los fenómenos están vinculados. Un poco que para entender cada principio, nosotros estamos separándolos en ejemplos, pero de que un fenómeno cuando ocurre puede vincular todos los principios geográficos, claro que sí. Por eso yo les dije, hubo un sismo en la parte de Nueva Zelanda, las islas de Oceanía, ¿no? Bueno, Australia, perdón. Ya, esa es la ubicación. Claro, esa es la localización, ¿no? ¿Por qué ocurrió? Bueno, porque Australia, la parte del otro lado del océano, es parte del cinturón de fuego, es una zona de convergencia de placas también. Ya está, causalidad. Ahora, yo puedo decir, esto generó alerta de tsunami en Chile, en Perú. Eso es ya conexión. Esa alerta de tsunami generó pánico en la población, no sé, los medios de comunicación, ¿no? O sea, no informaron, eso es conexión. ¿Ya? Pasadas las horas, la alarma se desactivó, no hubo mayor efecto, ¿no? Eso es actividad. O sea, cómo varió a través del tiempo en cuestión de días, de repente, ahí fue solamente horas y días, eso es actividad. ¿Ya? O sea, en un análisis de un fenómeno geográfico, los principios están allí, todos juntos. La idea de poderlos separar es para que podamos un poco comprender mejor a qué se refiere cada principio, ¿no? Pero en general en un fenómeno están allí. La realidad, recuerden que les acababa de decir, yo les he dicho que la realidad se divide, otra vez fue. La realidad se divide, pero con la intención de poderla comprender mejor, pero que en realidad, los fenómenos están integrados, ¿no? Así como las ciencias se han ido separando y estableciendo objetos de estudios específicos para comprender mejor los procesos, pero que en la naturaleza todo está vinculado. ¿Ya? Ahora, dime. Profesora Cristín, usted mencionó que en la actividad el cambio podría ser constante o permanente. En el ejemplo del cambio constante vendría a ser eso de la reducción del caudal, pero en el permanente, ¿cuál sería? El que se reduzca la cantidad de tierra, ¿verdad? Ah, ya. En el caso del río, la cantidad de sedimentos, sí, eso es algo que de repente siempre ocurre en las estaciones de... O sea, el caudal del río, si uno lo analiza,
el comportamiento del río tiene un comportamiento regular. ¿Cambia a lo largo del año? Sí, pero hay Hay cuestiones veces que está son seco, bro. regulares. Y hay cuestiones que salen de lo regular, ¿no es cierto? Claro. Normalmente el río tiene caudal entre enero y abril. Entre enero y abril el río tiene caudal y luego tiene tan poquito que pareciera que estuviera seco, ¿no es cierto? Pero aún entre enero y abril, que el río tiene caudal, la cantidad no es la misma. Las características del agua no son las mismas. Entonces, ahí igual yo puedo ver cómo varía, ¿no? En ese lapso de tiempo. O sea, la actividad muestra un cambio constante, a eso me refería, ¿no? Nos quiere enfocar cómo hay un cambio de manera permanente en todo lo que nosotros observemos. Nosotros mismos no somos los mismos de ayer, incluso si nos analizamos a nivel celular, ustedes saben que mueren células, surgen otras, ¿no? Que el cabello nos crece, que las uñas nos crecen, ¿no? O sea, a eso se refiere. ¿Puede haber todo junto en un ejemplo? Sí, pero a veces en los ejemplos no necesariamente nos están dando todos los principios para poder identificar. ¿Ya? Acá les han dado ejemplos por separado. Depende del texto, ¿no? Yo me refería a que en la naturaleza los fenómenos están vinculados de tal manera que en el acontecimiento de un proceso yo puedo identificar todos los principios. No les estoy diciendo que cuando les den una pregunta, en esa pregunta necesariamente están todos los principios. Lo que yo les he dicho es que en la naturaleza y en la realidad uno puede encontrar localización, causalidad, actividad, conexión, ¿no? Por ejemplo, hay un tráfico, un tránsito, una congestión vehicular terrible. Y de repente el noticiero reporta, se ha registrado una gran congestión vehicular en el cruce, no sé, de la avenida Universitaria con Colonial, ya está. ¿Ya? Cuando usted escucha las noticias, miren, una forma bien práctica de poder ejercitarse en esto de los principios es escuchar noticias, ¿no? El reporte noticiero dice así, ¿no? Se ha registrado, ¿no? De pronto explica, ¿no? Esto se ha debido a que hubo un choque, ¿no es cierto? O un accidente vehicular o un camión se malogró de carga en tal zona. Y sigue, ¿no? Desde las 8 de la mañana, sigue describiendo, ¿no? Y después ya comienza a generar, ¿no? De pronto la noticia dice, ¿no? Justo falleció alguien en la ambulancia que debido a la congestión vehicular no pudo avanzar, ¿no? Ya, miren cómo se va, estoy inventando en este momento, cómo se puede ir conectando, o sea, toda esa redacción de la noticia, y tú ves allí causa, ves localización, ves conexión, ¿no? Entonces, de verdad que es un ejercicio bien práctico. Pónganse de repente un día fuera de clases, no sé, o temprano, antes de conectarse, escuchar las noticias, y a veces en la redacción de la noticia van a ir viendo. Y si no la escuchan en los diarios, ¿no? Lean a veces un artículo o una noticia y allí pueden identificar los principios, ¿no? Ahora, yo los menciono como principios geográficos, pero en realidad son obtenidos de la propia identificación de la naturaleza, así que seguramente que en otras ciencias también se van a aplicar, ¿no es cierto? Pero sí hay esa relación, ¿ya? Listo, chicos, pasamos a la práctica porque miren, nos quedan unos cuantos minutos. Yo sé que están ahí. Me parece muy, muy interesante que participen, ¿ya? Yo les pido que sí participen porque eso nos permite aprender, darme cuenta también en qué cosa no está quedando muy claro. Y a veces no todos preguntan, pero a partir de las preguntas todos se benefician porque aclaramos más las cosas, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿ya? A ver, vemos la parte práctica que está bastante puntual. A ver, la pregunta número 1. ¿Cuál sería la respuesta en la 1? Barco. La B. Claro, ¿no? ¿Qué estudia la geografía? ¿Qué geografía estudia? La B. La B. Ya está. El hombre La B. en medio. Tu gorro de BTS, Miss. Dime. No te Ahí escuché. se visualiza El gorro de BTS. Ah, ya, no sé yo. El gorro de BTS. Desconozco, ustedes son de esa generación. Ya está, listo. La 1 sería barco. La pregunta 2. ¿Qué características presenta la geografía en la actualidad? ¿Es una ciencia? Sí, es una ciencia. ¿No? Sí, es claro. La D del dado, ya, claro. El segundo enunciado es falso, permite organizar el espacio también.
Y no significa evolución de la Tierra, sino significa etimológicamente descripción de la Tierra, ¿no? Muy bien, la respuesta sería la D. Recuerden que no solamente se dedica a elaborar mapas, pues, ¿no? No solo se dedica a eso. Profesora, ¿puede retrocederla a uno, por favor, para tomarle foto? Con el gorro de BTS. Ya está, yo ni cuenta me había dado el gorro. Ya, gracias. Listo. Esa nota está en el PDF. No, no está. O sea, en ¿No el está? PDF ustedes tienen las preguntas. ¿Ya? O sea, en su PDF ustedes tienen la pregunta, me parece, con la clave. Pero ya aquí se acompaña con una solución concreta, ¿no? Ese es un poco. Por eso es que su compañera le está tomando captura, supongo, a la solución. Esta es la 2. O sea, las preguntas digitadas y las claves ustedes sí las tienen. Lo que se está poniendo acá es ya la resolución para darle un poco más de apoyo a la pregunta. ¿Ya? La 2 entonces sería la D. Seguimos con la pregunta número 3. Ya, acá nos hablan del espacio geográfico que está ¿no? Formado por aspectos naturales y elementos sociales. ¿Cuáles son los enunciados correctos? Dice. La 1, cualquier lugar que está habitado por el ser humano es un espacio geográfico. Sí, ¿no? ¿Los espacios geográficos son aquellos generados por la acción solo de la naturaleza? No. No, no. Claro. ¿El espacio es continuamente transformado por el hombre? Sí. Sí. La D. La de... La D. La D. Profesora. Ya está. La respuesta sería la D entonces en la pregunta número 3. Muy bien. Pregunta número 4. Ajá, principio geográfico. El exceso de lluvias durante el verano en la región andina origina huaicos, que a su vez afectan la producción agrícola en las La comunidades. D. La D, La con D, la la D. infección. Claro, ya no solamente nos está Acción. explicando por qué ocurren los huaicos, sino está conectando con el efecto en la agricultura, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí sería Todo lo que afecta. conexión. Ya está. Entonces seguimos en la 4, la D. La pregunta número 5. Los sismos se originan por el choque o convergencia de las placas tectónicas. Claro. Causalidad, la Causalidad. Muy bien, ahí sería causalidad. Ya, luego vuelvo a colocar las preguntas que le faltaron capturar. No se preocupen, ¿ya? Vuelvo luego, voy a seguir y luego me dicen, profesora, me faltó tomar captura, yo regreso. Ya, la 5 sería la B, causalidad. 6, identifica la alternativa en la que se aplique el principio de causalidad, dice. A ver, la A, ¿qué principio sería? Localización. Claro, localización. La B también es localización, ¿no es cierto? La C habla de que provoca peces. La C. La C. Pero acá nos dice, No, es la D. conexión. Es la D. La D. claro, se han Calentamiento global. emocionado. Pero miren, en la C está vinculando el niño con los peces y luego la actividad pesquera. Eso ya es Esa conexión. Conexión. Sí. Claro, en cambio en la D ya nos está hablando directamente de a qué se debe el Causa y efecto. calentamiento global, ¿no? El calentamiento global tiene como causa el incremento de los gases de efecto invernadero. En este caso, bueno, el CO2, el metano, etc. Pregunta número 7, ¿verdadero o falso? Ya, la 1 es verdadero, ¿no? Justamente Humboldt y Ritter son los máximos representantes de la geografía científica. Tuvo una larga etapa descriptiva y numerativa también. Y en la actualidad es una ciencia social que estudia la relación hombre con el medio. Las 3 aquí son verdaderas. Listo, las 3. La A sería, ¿no? La A. Muy bien. Pregunta número 7, entonces la A. Pregunta número 8. Ya, el texto es amplio y nos habla de un informe del MINAN sobre el ordenamiento territorial, ¿no? Bueno, dice, el ordenamiento territorial siempre ha sido un aspecto fundamental en el establecimiento de la población. Acá nos está hablando de que debido al crecimiento acelerado no se ha usado adecuadamente el espacio, ¿no? Por consiguiente, se han generado zonas de alto riesgo de desastres. ¿Ya? Entonces la A no se cumple porque no siempre ha habido ordenamiento territorial en el Perú. Ahí lo que se cumple es la alternativa B, ¿no?
la falta de planificación La y B. ordenamiento La territorial, B, la B. claro, La B. está generando B. mayor riesgo de desastres. Es lo que habíamos visto, ¿no? Lima ha crecido tanto y tan rápido que la Pero sin población se ha planificación. asentado en diferentes lugares que incluso son probables a que sufran derrumbes, lugares no muy apropiados, ¿ya? La 8 sería entonces la B. Pregunta número 9. Acá nos hablan de las lluvias que generan lodo, rocas, que se le conoce como los huaicos, ¿no? Los cuales afectan La B. a la población. Claro, ahí nos están hablando de la... La B. La C. ¿Por qué no es la B? La C. Está hablando de las lluvias que generan lodo y rocas, pero luego nos dicen que afectan a la población ubicada en las partes de bajas de la zona, ¿no? O sea, ya está hablando de conexión entre un fenómeno natural provocado por el incremento de lluvias, pero el impacto que puede generarse en las viviendas ubicadas en la zona. ¿Ya? Ya hay tres cosas ahí, ¿no? Ahí hay tres aspectos. ¿Ya? Vamos a encontrar entonces cae la lluvia, 2 se genera el huaico, ¿no? Y 3 ya sería la afectación en la población. Y la pregunta 10, que era un poco medio extraña, nos ha dado todo un contexto. Esto, como les decía, parece parte de un reportaje de noticias, ¿no? La primera parte no nos más que está dando cifras, ¿no? Cifras de un informe del Ministerio de Ambiente. Nos habla de que Lima y Callao son parte responsable de esta generación de desechos o residuos sólidos. Luego nos habla de la playa de Carpallo, Callao, y ahí está localizando, ¿no es cierto? Ahí está localizando, así que se cumple la localización. La localización, ¿ah? Y luego, que nos dice que, bueno, que esta contaminación se debe a los residuos provenientes de los ríos y vertederos informales. Claro, sería la A. Ajá. Acá sí se emocionaron. Claro, no están todos los principios, ¿ah? ¿Ya? No están todos los principios. No nos muestra la actividad, por ejemplo. Podríamos habernos confundido un poco con conexión, ¿no? Hasta de repente, viéndolo todo el panorama, podría ser hasta conexión. Pero lo que más evidencia, según el texto, sería localización y causalidad. ¿Ya? Localización y causalidad. Listo. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta que le faltaba? Me decían la pregunta 3, ¿no? Me pasé, creo que algunas rápido. ¿Me dicen cuál le falta? La 3. Sí. A ver, voy a regresar entonces, ¿ya? Voy a regresar, por favor, y le van tomando captura rapidito para no quitarles tiempo también. Ya, la 1 entonces era barco. Ya está. La 2, en la 2, la respuesta era la D. ¿Sí? Ya está la 2. Seguimos. La 3. En la 3 era la D. 1 y 3, ¿no? Son verdaderos. Ya está la 3. En la 4 era justamente la D. Conexión. En la pregunta número 5 era causalidad, ¿no? Los sismos. Ya está en la 5. En la 6 era la D, el calentamiento global. Ya está en la 6. En la 7 estábamos hablando de que las 3 eran verdaderas, ¿no? Avión. En la 7. En la pregunta 8 era la B, según el texto, ¿no? Es un análisis de texto en todo caso. Ya, esa es la 8. La 9, hablamos de que es conexión principalmente. Ya está. Y bueno, en la 10, según lo que estaba en el texto, se había hecho énfasis sobre todo en localización y causalidad. Ya está. Profesora, ¿puede volver a la 9, por favor? Ahí está la 9. ¿Ya está?
Sí, gracias. Ok. Listo, chicos. Bueno, entonces hemos terminado puntuales.